Grandiosas el podcast es presentado por Digital Print Publicidad, proyecta tu marca. Magdiel Márquez Social Media. María Lourdes Style, tu cabello es tu corona. Dulce Día. Distribuidora Lubricantes Angelit 2015. Tu carro, nuestro motor. Técnica Fe. Centro de Belleza y Capacitación FG. Lo mereces. Te cuida, te consiente. Orbe Healthy. Cuidarte, nuestra prioridad. Cepro Salud. Servicios médicos de manera eficiente y segura. Hola, hola grandiosas, bienvenidas. Hoy se encuentra conmigo una mujer maravillosa a la que le tengo muchísimo cariño. Ella es licenciada en enfermería, diplomada en cuidados intensivos neonatales, en programación neurolingüística, orador máster, conferencista, emprendedora, creadora y directora de Orbe Healthy en alianza con Cepro Salud. Además de esto, habla 3 idiomas, español, inglés y francés, y es representante del método de oratoria Yael Jiménez Alvarado, a través del cual ha ayudado a muchas personas a transformar sus vidas y a expresarse con fluidez. Ella es Liliana Coronel. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo el perfeccionismo puede paralizarnos, pero si sabemos gestionarlo, nos puede impulsar a lograr nuestros objetivos. Además de eso, nos va a contar acerca de un accidente muy fuerte que tuvo y cómo la impulsó a seguir adelante y a ver la vida desde otra perspectiva. También nos contará acerca de cómo la oratoria nos puede ayudar a transformar nuestras vidas y cómo, a través de la búsqueda constante de la excelencia, podemos no solo alcanzar nuestros objetivos, sino también ayudar a otras personas a alcanzar los suyos. Bienvenida Lili, muchas gracias por recibirnos hoy aquí en Cepro Salud. Realmente estoy muy agradecida con Thais, para mí es un honor y un placer que estés aquí en este espacio. Bueno, Lili, hace unos días vi por allí en tus redes sociales de que tuviste un accidente hace 16 años. Cuéntame un poquito cómo fue ese accidente y qué consecuencias trajo a tu vida. Mira, ese accidente fue bastante extraño, ¿no? Y digo extraño porque realmente yo estaba enseñando a mi hermana a manejar y jamás nadie se imagina que tu hermana fue la causante del accidente. Claro está que no es la culpable porque nadie quiere hacerle daño a nadie, ¿no? Pero justamente ese día íbamos a hacer un pago de la CanTV. Okay. Y yo estaba con insistencia de que aprendiera a manejar entonces le decía que sacara el carro del garaje, pero resulta que yo también estaba aprendiendo a manejar, ¿sabes? Okay. Una aprendiz enseñando a Okay. otro aprendiz, ¿no? Y luego de eso, en esa cuadra venía una persona y con tanta insistencia tocó la corneta que mi hermana se asustó toda. Y yo justamente me paré atrás para decirle que sacara el carro. Okay. Y ella en esa situación de estrés que no sabía qué hacer, lo que hizo fue acelerar. Y detrás de mí había otro carro, había una camioneta y yo quedé como tipo comiquita. Un sándwich. Sí. Ok, ¿y qué consecuencias a nivel físico te trajo ese Mira, accidente? ese accidente fue una fractura del tercio medio del fémur y tuve una fisura de pelvis. Fue realmente lo que, lo que se vive en ese momento es mucha incertidumbre, ¿sabes? Porque es esa necesidad de no saber, tú jamás te imaginas que eso te puede pasar a ti. Tú siempre puedes ayudar a otro, tú siempre piensas que eso jamás te puede suceder, pero sí, somos humanos. Claro, y a nivel emocional y mental, ¿cómo te afectó? Porque supe que tuviste que empezar a caminar de nuevo. Estuviste en silla de ruedas, en andadera. Sí, ¿Cómo fue eso? estuve un tiempo en reposo, estuve en cama, estuve en silla de ruedas, estuve en andadera, estuve en muletas y para ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad y era así como, sabes, te toca parar porque no puedes continuar. De hecho, yo llamé en esa oportunidad, llamé a la docente que nos estaba dando una materia y ella lo primero que me dijo fue, lo más seguro es que no puedas continuar con la carrera porque, Wow. ajá, si quedas coja no podrías trabajar en un centro de salud, porque en vez de ayudar lo que obstaculizarías el proceso. ¿Cómo fue eso para ti a nivel emocional y mental?
Mira, para mí eso fue un choque muy grande, ¿sabes? Después de tanto tiempo estudiar, después de todo el esfuerzo que tú haces para ir a la universidad y que te digan, ya, ¿sabes? Es como que si se te acabó el mundo y no era que se te acababa el mundo, pero tú lo veías así porque estabas herida, estabas en esa situación de estrés, en ese que tú jamás te imaginarías que eso te iba a pasar a ti. Y después de ese choque emocional, ¿qué te incentivó a continuar? Mira, lo que siempre me motivó a continuar en ese momento y en ese proceso fue el amor de mi familia, ¿sabes? Yo creo que soy la peor paciente, de verdad. Siendo enfermera, la peor paciente. Sí, la peor paciente, porque, como diría, era intolerable realmente. Estabas de mal humor o triste. ¿Cuáles eran tus estados de ánimo más frecuentes en ese momento? Yo creo que era una mezcla de todo un poquito, Ok. porque es como me tocó aprender otras perspectivas estando en ese proceso de recuperación. Una cosa es ser profesional, otra cosa es ser paciente y otra cosa es ser familiar de un paciente. Entonces son perspectivas distintas y yo creo que he vivido cada una de ellas y por eso es que se hace tan fácil, probablemente, o no tan fácil, sino que busco comprender un poco más el entorno. Ser más empática. Por, Lili, y dentro de esos aprendizajes que mencionas, ¿cuáles consideras tú o cuál consideras tú que ha sido el mayor aprendizaje que te dejó esa situación? mira, nunca te rindas y que día a día tú mejoras y siempre es un día a la vez. Nunca hay límites. Los límites siempre los tienes en la mente y que el cuerpo habla lo que calla el alma. Me gusta eso. Lili, me hablas de que, bueno, es importante ir un día a la vez, es uno de los aprendizajes que esto te dejó, pero también hemos hablado de que eres muy perfeccionista, es algo Sí. que compartimos, tenemos en común. Ah, Y me gustaría ajá. saber cómo el perfeccionismo te ha limitado, si en algún momento has tenido parálisis por análisis por este tema del perfeccionismo, Muchas veces. ok, Uh-huh. y hasta qué punto te ha paralizado. Mira, normalmente tú siempre quieres hacerlo mejor y entonces todo tiene una estructura y a todo le buscas el pero, el porqué, ese detallito, lo más mínimo. Y eso es lo que no te impide, eso es lo que te impide a ti avanzar. Y entonces te limita. Y si te limita, no dejas todo ahí paralizado y no continúas. Pero nosotros como humanos, yo creo que tenemos como esa ambigüedad porque tú dices, no, yo me relajo, es un día a la vez, todo es Ajá. tranquilo, relajado, esto yo lo aprendí, pero, ajá, esto lo aprendiste. Pero a raíz también de este tipo de situaciones, también aprendes que la vida, así como la vives un día a la vez, la puedes vivir de la mejor manera. Entonces, siempre tienes la posibilidad de dar ese grano de arena, siempre tienes la posibilidad de hacerlo cada día mejor y eso es lo que te va a llevar o te va a impulsar a la excelencia, aunque hay momentos que eso te limita. O sea, es una ambigüedad. Sí, claro. ¿Y este perfeccionismo de dónde te surge? Porque a veces estamos condicionados por el entorno familiar o en el colegio. Eh, por ejemplo, yo estudiaba con una maestra que le daba reglazos a los niños. A mí no porque era buena estudiante, pero Bueno, sabes, esas bueno, exigencias. ese cuento que tú me estás echando, eso me hace acordar una vez cuando yo estaba en primer grado, yo siempre terminaba las Esta era mi tareas. maestra del primero, por Ah, cierto. bueno, yo terminaba la tarea y cuando terminaba la tarea yo siempre me ponía a hablar con el amiguito de atrás Ok, y hablaba demasiado y me pusieron hasta un tirro en la boca para que no hablara más. imagínate. Sí. Y bueno, esas son historias que, ¿de dónde viene el perfeccionismo? Retomando nuevamente la pregunta. Yo creo que viene de mi mamá, de ese linaje Ok, materno, porque mi mamá es una mujer extraordinaria, es multifacética y todo lo que hace le queda bien. Es algo increíble, porque mi mamá cose, pero eso sí es súper detallista, perfeccionista. demasiado. Ok, Puede ser que se le deshilache algo de la ropa y ella lo termina de descoser completo para volverlo a coser. wow. Entonces, a veces ese tipo de cosas te limita.
porque en vez de impulsarte, lo que hace esa autocrítica constante, esa crítica constante, es lo que te va a comenzar a limitar, a no lograr lo que tú realmente quieres. Siempre tratando de llenar las expectativas de mamá en tu caso. Es correcto. En mi caso también, pues buscando siempre llenar las expectativas de mi madre. Pero cuando comienzas a soltar esas expectativas, yo creo que comienzas a prosperar, ¿no? Y todo se convierte en un equilibrio, pero también tienes que mantener el equilibrio, un día a la vez, pero no sin dejar de perder la excelencia. ¿Y cuándo exactamente te diste cuenta de que el perfeccionismo te estaba paralizando y elegiste, ¿sabes qué? De repente no es ser perfecta, pero sí voy a buscar la excelencia, sí quiero tomar este camino. Mira, yo creo que uno, nunca te rindas. Y en ese nunca te rindas, cuando sientes que te estás agobiando, cuando sientes que te estás latigando, que no estás siendo amable contigo porque todo lo quieres hacer perfecto, entonces toma un tiempo, paraliza, pero no te rindas jamás. ¿En qué momento tomaste ese tiempo? ¿En qué momento tomé ese tiempo? Hace un par de años, porque era tanto, como quien dice, de querer hacer aquí, de querer hacer esto, y al final yo decía, ajá, pero nunca termino nada, pero ¿qué es lo que me está limitando? Entonces es no continuar, sino que me paro, porque digo, no, es que esto no es así no lo veo bien. Entonces he aprendido que mejor hecho que perfecto. Así La es. perfección la vamos consiguiendo con el tiempo. Ok, importante. Y de pronto ese momento, me dices que hace 2 años decides ir por la excelencia y no por el perfeccionismo, sino mejorando en el camino. Coincide con la fecha en que Liliana empieza a desarrollar su marca personal ya, digamos, de manera más constante y cuando empieza con el método de oratoria. Sí, probablemente. Sin embargo, continúa el perfeccionismo porque es aprender algo nuevo para volver, para enseñar algo y, y aprender y enseñar el poder de la palabra también toma su respeto, así como el servir a la vida. Lili, cuéntame, ¿por qué la oratoria? ¿En qué momento eliges estudiar oratoria y cuál fue el motivo para hacerlo? Mira, eso fue en el 2016, que justamente tenía un novio en ese momento y yo recuerdo que ni siquiera tenía para pagar la inscripción para hacer el curso. Y él muy gustosamente me pagó la inscripción y me dijo, tú verás cómo pagas las cuotas. Después que terminé el curso, hasta terminamos, ¿no? Ok, pero te dio el impulso. Pero me dio el impulso. Y en ese instante, cuando estaba haciendo el curso, realmente la relación se estaba acabando. Pues. Ok. ¿Y cómo influyó la oratoria dentro de ese proceso en tu vida? Porque para mí, cuando estudié en la escuela, fue un cambio total. O sea, a nivel emocional, a nivel mental, me aportó Claro. muchísimo. Claro. En ese momento, lo que me aportó muchísimo fue confianza, autoestima, seguridad. Ok. ¿Y cuando decides, esto es bueno, me gusta hacerlo, me ha ayudado a crecer, entonces ahora yo quiero enseñarlo? Bueno, se presentó la oportunidad para ser representante autorizado y en vista de los cambios, de los procesos, de la transformación, del crecimiento personal, dije, esta es una oportunidad de poder enseñarles a otros también el poder de la palabra y poder transformar sus vidas. Ok. ¿Y qué es lo que comúnmente ves en los cursos? Todo el mundo dice que va con miedo escénico, pero ¿qué es lo más común? Lo que siempre ocurre. La mayoría de las personas siempre te dicen, voy con miedo escénico, o yo no sé cómo transmitir las ideas, o no sé, no me sé relacionar, no me gusta hablar, no sé qué hacer. Y es un antes y un después. Yo digo que eso tiene su varita mágica. Ok. ¿Alguna transformación, una experiencia de alguien que te haya, o sea, que tú digas, wow, esta experiencia de esta persona marcó mi vida? Mira, una de las experiencias que siempre ha marcado mi vida y ver la transformación de esa persona es el del embajador de la Escuela Venezolana de Oratoria, el señor Ramón Terán.
de pasar de indigencia, de ser alcohólico a ser un conferencista, tú dices, wow, es increíble. Pero no hay ninguna persona que no haya pasado por la metodología que no haya hecho ningún cambio para bien. ¿Okay? Sí, sí. Porque siempre lo digo, es más que un curso, más que enseñarte a hablar en público, más que darte herramientas, vives una experiencia de cambio. ¿Y De cómo? cambio y sí, de cambio, de mejora personal. Sí, yo digo que la formación en oratoria, más allá de un curso que te va a brindar mejoría a nivel de expresión, o sea, de cómo expresarte en público, es un curso de desarrollo personal, porque Sí, tú llegas teniendo mucho miedo y vas ahí a enfrentar ese miedo a hablar en público, pero detrás de ese miedo hay otros miedos ocultos y terminan saliendo dentro de la formación. es Entonces así. tienes la posibilidad de expresar lo que sientes, a qué le tienes miedo, más allá de hablar en público, y es algo demasiado transformador. Yo llegué siendo una y salí siendo otra, de No, verdad. no, es que es así, pero en este caso, como representante, probablemente tú dices, nada, esta va a ser la publicidad, entonces la publicidad no la hago yo, la hacen los propios alumnos cuando dan su testimonio. Así es. Lili, ¿y cómo crees que esta decisión de haber sido o de ser representante del método influyó para impulsar tu marca personal? Porque vi que desde hace un tiempo para acá, bueno, esa marca ha estado, has estado allí de manera constante, Ujú. que ha crecido, Bueno, si te supieras que proyectas muy bien. tú me hablas de manera constante y a mí a veces me sale el síndrome del impostor y del perfeccionismo. Y entonces paro y digo, ya va, voy a volver a retomar y voy a hacerlo. Entonces cada vez tú dices, voy a hacerlo mejor, ya estoy tomando más herramientas, estoy tomando más confianza, me siento Ujú. más segura y esto lo puedo dar. Y la oratoria ha sido parte de ese impulso, Sí, sí, claro ¿sí? que sí. Por otra parte, quería preguntarte también, además de la oratoria que sé que te ha ayudado a crecer muchísimo, ¿cómo ha influido la lectura en tu vida? ¿Qué cambios has generado a través de la lectura? ¿Qué tan importantes son los libros para ti? Mira, la lectura es como la cascada, como una cascada. Cuéntame. Como una cascada de agua que siempre te te mantiene fresca para ser creativo, para tener conversaciones enriquecedoras con otra persona, es conocer de varios temas y a través de allí puedes enseñar muchísimas cosas. ¿Algún libro que te haya marcado la vida? O pueden ser dos o tres, pero libros que tú dices, oye, yo les recomiendo a las mujeres que nos están escuchando Yo recuerdo que que, lean este libro, a mí me mira, transformó. mira, yo recuerdo que el primer libro que yo leí fue No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Carlos Saúl Rodríguez. Ajá. Ese fue uno de los libros que de verdad desde el inicio me impactó muchísimo. Pero hay una colección muy específica que me encanta, que es la de Otman Dino. Y hay un libro que es El don del orador, Ok, que es increíble. También me gusta lo que es la parte de Joe Dispensa, todo lo que tiene que ver con desarrollo desarrollo personal, personal. de crecimiento, de procesos, de coach, de PNL. Ese es como quien dice mi ramo, aunque leo, no nada más eso, leo otros libros. ¿A ti te gusta la poesía? Yo te he Me visto por ahí encanta, haciendo poesía. me encanta, sí. Siempre he Sí. hecho poesía desde los 9 años. Ah, ok, o sea que pronto podríamos estar viendo por allí un libro de Liliana Coronel, las Probable, poesías. probablemente, de hecho, hay una parte de uno de los pilares de contenido de mis redes que se llama Relatos del Alma y son escritos por mí. Ah, sí, yo he escuchado algunos por allí, Ajá, me son gusta poemas eso. muy cortos. Ok, Lili, veo que eres una mujer de mucha lectura, he escuchado tus poemas, Ah, qué pronto espero bueno. el libro por ahí, Bueno, ajá, está bien. y que bueno, este puede ser un reto. Correcto, sí. Y vi en tu síntesis curricular que tienes un montón de formaciones, sé que siempre estás estudiando y cuando uno es perfeccionista y busca la excelencia se está formando constantemente. Claro. Entonces, ¿por qué la decisión de seguir formándote más allá del perfeccionismo? ¿Eso te viene desde niña? ¿Y qué le dirías a esas mujeres que te están escuchando? ¿Por qué es tan importante seguir formándonos? Mira, yo solo sé que hay una frase muy,
muy conocida donde dice, yo solamente sé que soy una gota en el mar, algo así. Ok, No recuerdo muy bien cómo es la frase, yo pero, no me la sé. ajá, pero algo así dice. Y realmente somos una gota en el mar. Siempre tienes que estar aprendiendo algo nuevo, siempre tienes que estar recibiendo habilidades para mejorar, porque para tú tener excelencia lo que tienes es que seguir aprendiendo. Ok, Y como dicen por allí, yo solamente sé que no sé nada. eso. ¿Y cuáles son tus mentores, Lili? ¿Quiénes son esas personas referentes para ti? ¿En qué área? A nivel de desarrollo personal, bueno, también a nivel de enfermería, podría ser de la parte de la salud, pero a nivel de desarrollo personal, de oratoria y de redes sociales. ¿Quiénes son tus mentores? Mira, tengo mentores que ni siquiera saben que son mis mentores, Ajá, pero así son los existen. míos. Eso es Sí como cuando uno existen. decía, él y yo nos vamos a casar, pero él no lo sabe todavía. Ah, ok. Por ejemplo, en el área de la salud, en enfermería, está la licenciada María Hidalgo, que ella siempre me ha enseñado el mundo mágico y milagroso de los bebés, la parte de gerencia, que la organización del equipo, cómo hacer para que el equipo siempre esté disponible, cómo cuadrar esas benditas guardias que la Ok, mayoría de la gente, que es terrible, ella. ok. Y a nivel de oratoria, El maestro Yael Jiménez. en redes sociales, Tammy Punch. ¿cómo? Tammy Punch. No conozco. Ok, y a nivel de... Bueno, hay varias. Está Tammy Punch, Ok, está Ángela Blones ok, y sigo a Barbie Rodríguez. vale. Y a nivel de desarrollo personal, ¿cuáles son tus mentores? Joe Dispensa. Lo amo, lo amo. Sí, únicamente. Sí, eh, si podemos hablar de otros libros de desarrollo personal, de historias que siempre te motivan y te dejan esa reflexión allí, Otmandino. Ok, chévere. Sé también que estudias la Biblia, que eres Sí, una lectora de la Biblia, que eres creyente. estoy aprendiendo, Ok, porque, sabes, tú siempre tienes ese gusanito de querer aprender algo nuevo y mucha gente te dice, no, yo leo la Biblia, claro, todo el mundo la lee, pero lo importante es comprenderla y la para comprender. comprensión, claro. Y yo creo que todo llega en su momento, ¿sabes? Y este es mi momento de aprender a leer la Biblia. ¿Qué te llevó a eso? A volverte creyente, porque sé que eres muy seguidora de la Iglesia Católica, que estás metida en algunos movimientos que yo no sé cómo se llaman. Si me puedes decir Soy emausiana. Todo qué nació significa. Emaús. Emaús, ser caminante de Emaús es abrir tu corazón y dejarte sorprender. Y todo nace desde un retiro espiritual Ok, de la Iglesia Católica. de la Iglesia Católica. Pero ¿desde cuándo eres creyente? O sea, me imagino que te bautizaron en la Iglesia Católica, pero ¿desde Ajá. cuándo conscientemente tomas la decisión de empezar a leer la Biblia, de asistir a Desde esas hace, actividades desde dentro hace, de la iglesia? si te soy honesta, desde hace 8 meses. Ok, pensé que tenía más tiempo, Lili. No, desde hace 8 meses. De hecho, mi abuela es católica, pero Ok, mi mamá es testigo de Jehová. ah, sí. ¿Y cómo es eso ahí? Esas Bueno, diferencias religiosas. mira, yo creo que lo más importante no es la religión, sino la relación que tengas con Dios. Y cuando existe relación con Dios, siempre existe un respeto. Y si existe ese respeto, mi mamá puede ser testigo de Jehová, pero ella respeta mi religión y yo Qué respeto la de ella. bueno. Lo más importante es la relación que tienes con Dios. Ok. ¿Tienes algún mentor que te haya incentivado a ir para allá o tomaste la decisión porque te nació así de pronto? ¿Hubo algún acontecimiento? Sí, hubo una persona que me motivó a ir a ese retiro espiritual, se llama Isaac Pérez Yunis. La persona que me llevó a me pasó el link para que me Ok. inscribiera en ese retiro espiritual y bueno, ahí realmente abres tu corazón y te dejas sorprender, como dicen Éfeta. Qué bien, qué bien. Y Y claro, tú vienes en ese proceso de búsqueda, de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de tener esa relación con Dios, de probar o de experimentar en una religión, en otra, conocer, porque realmente al final cada religión lo que te va a hablar es de tener una relación con Dios. sí,
Y aparte de esa relación con Dios a nivel de la iglesia, Ujú. ¿haces alguna otra práctica? ¿Meditas? ¿Te contactas con la naturaleza? O sea, porque hay otras metodologías o herramientas para conectarte con Dios o simplemente lo haces a través de la religión. No, lo hago a través de la oración. Ok. Pero existen varios tipos de oraciones y de hecho hay una oración que es meditada también. Mm, cuéntame un poquito sobre eso. Es muy parecida a la meditación, solamente que tú te conectas con el poder de la palabra a través de la Biblia y Ok. después que tú lees esa palabra, la meditas. En A ver, silencio, te quedas en en silencio silencio y te conectas con ella. y te llega información. Sí. Me gusta eso. Yo, eh, Realmente siempre Dios está presente y cuando tú tienes una relación con Él, todo te va a hablar. Lo y, único que tienes que aprender a comprender mm, el fondo más no la forma. ok, ¿qué le dirías? Eso es importante para quienes de repente dicen, es que yo he tratado de orar y siento que Dios no me escucha, Dios siempre te va a o he escuchar. tratado de leer la palabra, pero no lo comprendo. ¿Qué le dirías a esas personas que de repente están buscando esa relación con Dios, pero entran en desesperación porque sienten que no son escuchados o que no tienen respuesta? Que abra su corazón Ok. y que se conecte con el Espíritu. Hablar con Dios es tener una conversación, probablemente tú con tú, en silencio, o probablemente hablar a solas. Y cónchale, ¿sabes? Ser tú, A, a- pedir, agradecer. a mí me sirve a través de la escritura. Yo siento que, o sea, si yo me arrodillo y le hablo a Dios, yo sé que Dios siempre me escucha, pero cuando yo me siento y le escribo, siento que es como que, no sé, es como que si la escritura, El cada escribir, ajá. palabra traspasa el papel y es como que yo puedo sentir que estoy más cerca a través de la Sí, escritura. pero es No sé que, si eso, si pero, eso pero es que lo hagan otras personas. pero es lo que te estoy diciendo. Existen varios tipos de oraciones. Y lo digo no porque soy la experta orando, sino porque he estado aprendiendo a Mm, leer la palabra y hace poco inicié un curso de oración y vida y ok, yo dije, wow, qué increíble es esto. Claro está, puedes tener múltiples herramientas, pero solamente una se va a conectar contigo. ok, me gusta eso. Lo más importante es saber que Dios siempre nos está escuchando. Aunque nosotros pensemos que estamos hablando como locos solos, Es así. Dios siempre nos está escuchando y también sé que siempre nos está hablando a través de una persona, de una canción, a través de su palabra en la Biblia. Siempre, Siempre te da respuesta. siempre te está dando respuestas y tú no te das cuenta. Por eso es que tienes que vivir el presente, el aquí y el ahora. Y como tú dices, abrir el corazón, abrir el corazón. Claro, porque al abrir el corazón tú te das cuenta que te está hablando, te pones sensible, sientes. Ujú. Y Y la te siempre relación con llega. Dios es sentir. Mucha gente distorsiona lo que es el amor y el amor es sentir. Imagínate amar a alguien que sea alegre, feliz, que sea atento. Se te hace muy fácil, ¿verdad que sí? Claro, Y si yo te digo que ames a alguien que sea agresivo, que sea odioso, que sea es hostil, difícil. entonces Claro. es ahí donde está el verdadero poder del amor y es ahí donde te toca abrir tu corazón, porque cuando abres tu corazón comienzas a comprender y a tener misericordia de otros. Me gusta ser compasivo. Imagínate, por ejemplo, siempre hago esta analogía y de hecho hace unos días estaba conversando con una compañera y yo digo, cuidar es amar, porque en este caso particular como enfermera, imagínate tener que atender a alguien que te sea hostil, que te sea grosero, que te trate mal, pero Es igualito tú tienes difícil. que tener compasión y misericordia porque tú sabes que esa persona está allí, tiene un dolor, no se siente bien y que no todos los días está bien. Y tú no sabes bajo qué condiciones estás tú en ese momento, pero igualito lo estás atendiendo. Entonces, ¿Y eso es siempre fue amar. fácil para ti? ¿Siempre fue fácil para ti o con el tiempo y la experiencia
o no sé, de qué forma fuiste abriendo tu corazón? O sea, ¿siempre fue fácil No, o fue un proceso a través del cual no, tuviste que aprender? no es un proceso que tuve que aprender. Sí. Sí, no es algo que tú dices, no, yo lo hago y es así facilito. No, toma su tiempo, porque venimos con tantos patrones, con dogmas, con limitantes y creemos que estamos siendo amables con otros y no lo somos. De hecho, el primer amor que tenemos que tener es hacia nosotros mismos y realmente muy pocos somos amables. Ujú. Cuando revisamos el diálogo interno, nos damos cuenta, bueno, yo muchas veces me he dado cuenta de que me estoy atacando y todo eso, Entonces, entonces, así como te atacas tú sin querer a través de esas heridas que te hieren, que estás herida, que tienes esa lesión, que si tú te tocas duele, duele, claro. ese mismo dolor se lo transmites al otro a través de la palabra. Ujú. Bueno, la misma palabra dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces nosotros escuchamos el ama al otro, pero no como a mí mismo. Es así. Y ese es el punto de partida. Cuando Entonces, aprendamos a amarnos a nosotros mismos, en ese momento vamos a poder proyectar amor hacia los demás. es así. Por eso uno de los grandes maestros o el mentor más grande que puedes tener tú en tu vida es Jesús. Pero lo vas a tener siempre y cuando abras tu corazón. Amén, así es. Bueno, a propósito del amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, tú tienes una empresa, Orbe Healthy, bueno, tú me corregirás allí la pronunciación, Ajá. en la que trabajas con niños. Yo Trabajo con niños y con adultos, ok, pero me especializo más con niños. hay una parte llamada Orbe Baby Ajá, de la empresa, ¿no? que se especializa con recién Con nacidos. recién nacidos. Yo trabajé con niños de 5 años en adelante, de 5 a 12 años, y son maestros totalmente. Pero ¿cómo ha sido esta experiencia para ti, trabajar con bebecitos? ¿Qué Trabajar, aprendizaje te ha dejado? trabajar con bebés de 0 a 28 días, prematuros, no tan prematuros, patológicos, no patológicos, enfermos, no enfermos, a términos, no a términos. El mayor aprendizaje que me ha dejado en la vida es tener paciencia, ¿sabes? Paciencia y el amor es paciente. Sí, Todo tiene su tiempo. No puedes adelantar, pero tampoco te puedes atrasar. Es en su momento. y al principio, o sea, ¿cómo surge esta marca y por qué la decisión de irte hacia la parte de los niños? Porque anteriormente sé que trabajaste en hospitales y bueno, atendías adultos, todo eso, pero ¿qué te impulsa a trabajar con niños? ¿Qué me impulsa a trabajar con niños? Mira, cuando yo comencé en el hospital, me tocó el área de pediatría Ok, y había necesidad en el área de neonatología y allí comencé. Pero ¿qué me impulsa a sacar este proyecto? Son varias historias cuéntame. que me impulsan a sacar este proyecto. Uno, ver la necesidad de poder enseñar a las mamás o de poderle proporcionar toda la información, lo importante que es cuidar a su bebé. Pero este proyecto también nace de la muerte del hijo de mi hermana, el ver el dolor, el ver la necesidad, el ver las situaciones difíciles que estaba pasando ella, eso eso comienza a tallar este servicio. Luego ver a mi otra hermana que tiene 3 hermosos niños, que son mis sobrinos, y, y ver la situación de estrés que vivía ella cada vez que iba a amamantar, que no sabía cómo atenderlo, que no sabía, y decir, yo no tengo hijos, pero sé cómo hacerlo, Ok, porque la experiencia me ha llevado a eso. Y bueno, de allí nació ese proyecto. ¿ya tienes cuánto tiempo con él? Mira, como quien dice, salido del horno, sacadito del horno, tengo alrededor de 4 años. ¿Y hacia dónde lo proyectas, Lili? ¿Dónde te ves en unos 5 años con esta marca, con esta empresa? Mira, la veo grande. Eh, Todo tendrá su momento, su proceso
llena Paciencia. y paciencia. Bueno, ahí tienes a los bebecitos para que te la sigan fortaleciendo. Ujú. ¿Cuándo Liliana toma la decisión de servir a través de la enfermería? Ok, vienes brindando un servicio, pero cuando Liliana toma la decisión de servir desde el corazón y no porque es mi profesión, y servir no solo en el área de la salud, sino también a nivel de oratoria. Mira, cuando le sirves a la vida, yo recuerdo que en una oportunidad mi abuela, cuando estaba en su lecho de muerte, yo antes decía yo quería estudiar medicina y no se me dio la oportunidad, Okay. o no sé si no se dio la oportunidad, y comencé a estudiar enfermería. Viví la historia de lo que te estoy contando de mi sobrino y, y bueno, decidí comenzar a servir a la vida. Y así inició Liliana siendo enfermera hace más de 15 años. Ok, te pregunto esto porque he escuchado historias de personas que me dicen, es que abrí una academia porque quiero hacer los reales. Es que estoy haciendo esto porque quiero hacer los reales. Y lo que a veces no entendemos muchas personas es que no es hacer esto para generar ingresos, porque a veces eso es lo que realmente te frena, Yo el creo, generar ingresos, es ajá, brindar un servicio y mientras más grande sea el problema que tú estés solucionando, más grande sea el servicio que estés dando, la vida te va a retribuir de mayor manera. es así, todo te va a llegar por añadidura. Exactamente, entonces es algo que te pregunté porque me gustaría que las mujeres que nos están escuchando allí lo tengan presente. Mira, siempre haz algo que te apasione y que sepas que no le estás sirviendo a alguien más, sino que le estás sirviendo a esa conexión de relación con Dios. Yo recuerdo que cuando estaba en el hospital, a veces habían compañeras y me decían, no, pero ya es la entrega de guardia. Yo decía, sí, pero es que ella no viene y a ella no le importa si tú vas a entregar la guardia. A ella le interesa que tú les prestes el servicio. Si la gente viene acá es porque necesita del servicio. Si no, no estuviera aquí. Exactamente, siempre al servicio de un bien mayor. Uh -huh. ¿Qué piensas acerca de las alianzas entre mujeres, del trabajo en equipo? Es lo más importante para poder impulsarte y crecer. Siempre es necesario tener una compañera o alguien que te impulse a lograr esa meta que tienes pensada, o que tienes ese objetivo que tienes y que necesitas a alguien que por lo menos te lleve. Por ahí hay una frase que dice que solos llegamos más rápido, Pero acompañados, no, pero acompañados llegamos más lejos, ¿no? acompañados llegamos más lejos, correcto. Eso Sí. me gusta, sí, yo también soy fan del trabajo en equipo y de las alianzas. Es así. Siempre pienso que unir fuerzas o unir talentos nos ayuda a llegar muchísimo más lejos. ¿Y qué les recomendarías o qué le dirías a esas mujeres que nos están escuchando en este momento y que de pronto quisieran iniciar una marca personal o un emprendimiento, pero dicen que tienen miedo escénico, que no tienen los recursos económicos o que no tienen tiempo? Mira, para todo hay tiempo. De hecho, cuando tú tienes una relación con Dios, tú sabes que no es en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Y siempre es el tiempo perfecto. No tienes recursos. El recurso más valioso eres tú. El mayor capital es el capital humano. Y tú eres humana y por eso tienes el mayor recurso. ¿Tienes miedo? Siempre vamos a tener miedo cuando vamos a iniciar un proyecto, cuando te vas a convertir en mamá, cuando te enfermas, porque son procesos que tenemos que vivir, aunque siempre estamos pensando en el resultado, pero lo más importante es el proceso. Cuando tú comienzas a abrazar ese proceso, comienzas a sentir, a ser amable y a vivir, y comienzas a dejar a un lado un poquito el miedo. Por eso es importante el trabajo en equipo, ser amables, reconocer cuál es tu don y tu talento, y te aseguro que lo tienes, porque siempre Dios nos da todos los dones y los talentos, y el miedo siempre va a estar presente. Solamente tenemos que atrevernos a exponernos y aprender a canalizarlo. Así es. Eh, es como decir, voy con miedo, Claro, pero voy. es así. Haz que el miedo te tenga miedo. Así es, y colocar nuestros talentos al servicio de un bien mayor.
Lili, ya para finalizar, te tengo 3 preguntas. Ajá. La primera es, ¿cuál es tu mayor miedo y cómo haces para afrontarlo y seguir adelante? Esa es una pregunta muy profunda porque muy pocas veces no sé ni cómo responderla, pero yo creo que uno de los miedos más grandes que puedo tener es dentro del servicio hacerle daño a otro. Porque a veces tú dices, atendiendo a alguien, yo también te puedo producir un daño. Entonces tengo que estar muy consciente, saber muy bien lo que voy a hacer para no hacerte daño. ¿Y cómo lo afronto? Tengo que seguir preparándome. A medida que te vas preparando, siempre estás dando lo mejor de ti. La pregunta número 2 es, ¿cuáles son las 3 claves del éxito de Lili Coronel? 3 claves del éxito: amar lo que haces, ser constante y buscar siempre la excelencia. Y por último, en 3 características, ¿cómo defines a una mujer grandiosa? Para mí una mujer grandiosa es una mujer que sea grande de corazón, que tenga una buena relación con Dios y que todo lo haga para servir. Cuando tú lo das desde el servicio, siempre el alrededor o todo tu entorno, todo lo que vayas a recibir, lo vas a recibir por añadidura. Bueno, ya escucharon a Lili, vamos a hacer que el miedo nos tenga miedo, ser constantes, amemos lo que hacemos y por supuesto busquemos siempre la excelencia. Y como toda mujer grandiosa se prepara constantemente y comparte, compartan este episodio con alguna persona a la que ustedes creen que les puede ayudar. Las esperamos en el próximo episodio. Gracias Lili por abrirnos este espacio, gracias por permitirme esta entrevista tan maravillosa y en la cual he aprendido mucho. Gracias por acompañarnos, de verdad. Sabes que te tengo muchísimo cariño, mi amor. Y para mí es un honor y un placer. Realmente el nombre de tu podcast es tu sello, tu marca. Y sé que eres grande de corazón. Gracias. Así que te doy las gracias porque estás aquí y por haberme dado el espacio y el tiempo para conversar un rato. Gracias a CEPROSALUD por brindarnos y prestarnos sus espacios para hacer este podcast. Bueno, muchas gracias Lili, gracias por este episodio tan hermoso y gracias a todas por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao. Grandiosas el podcast fue presentado por Digital Print Publicidad, proyecta tu marca. Magdiel Márquez Social Media. María Lourdes Style, tu cabello es tu corona. Dulce Día. Distribuidora Lubricantes Angelit 2015, tu carro, nuestro motor. Técnica Fe. Centro de Belleza y Capacitación FG, lo mereces, te cuida, te consiente. Orde Healthy, cuidarte, nuestra prioridad. CEPROSALUD, servicios médicos de manera eficiente y segura.